Adelante. Bueno, también vimos los elementos que conforman la definición de patrimonio y Ujú, bueno, le voy a señalar algunos. sí, Señaló dígame. que estaba conformado por bienes, que son toda Ujú, la parte activa, y ujú, nos dijo, bueno, aquí nos especificó ujú, que se ujú, incluyen los bienes de todas las clasificaciones, los ujú, intangibles, corpóreos, naturales, todo eso. ujú, Nos dijo que también estaba conformado por las obligaciones, que es la parte pasiva del patrimonio y que es ujú, donde se nos permite ver la titularidad que tenemos respecto de esos bienes, porque ujú, nos obliga a gastar y tener un mantenimiento a nuestros bienes. ujú, Eh, Vimos que es un atributo de las personas físicas o morales y por lo ujú, tanto es un conjunto de derechos, obligaciones que tiene ujú, las personas y son ujú, apreciables en dinero. ujú, Son una masa de bienes ujú. y se le atribuye a esos bienes que hay una relación jurídica de una persona física o moral de una sociedad. Eso Ok, fue. lo último que vimos, ¿hasta dónde? Sí, sí ya habíamos empezado a ver la clasificación de los bienes, ya, Abigail, ya habíamos visto hasta dónde avanzamos No, en la maestra, clase, solo ¿no? vimos que era bien y Ok, las cosas. ok, bueno, antes de que se me olvide, y digo, esto, utilizo los 5 primeros minutos para hacer el repaso de lo que vimos en la clase anterior, pero también para comentarles que espero que ya hayan integrado sus equipos y que, bueno, afortunadamente ya ustedes saben la fecha para la entrega de la actividad académica. Quiero avisarles desde ahorita, o por eso me interesa, ahorita voy con usted, Fernando de la Mora, para avisarles que el día de mañana jueves, este, y el viernes, mira, el jueves yo tengo que ir a la escuela porque tengo que hacer un trámite administrativo dentro de la escuela, les explico, porque luego los alumnos piensan, ay, la maestra si ya empezó el semestre y ya te está faltando. A mí no me gusta faltar, pero sí explicarles a mis alumnos la razón por la cual yo no asistiría, no estaría con ustedes el día de mañana porque tengo que hacer un trámite administrativo en la facultad y me citan precisamente a las 9:20, a más tardar, para hacer ese trámite administrativo. Por eso es que tengo que ir a la escuela. Ese es número uno. Y el viernes tengo la reunión con el comité de la carrera de Derecho. Se me juntó todo esto. Yo voy a procurar ver si puedo, nada más mañana no estar con ustedes y el viernes sí estar con ustedes. Um, Ramírez Aguirre. Por lo tanto, es importante, de todos modos, yo les avisaría a través de ya sea del tablón, si voy a estar con ustedes, por lo menos el mañana jueves sí no voy a estar con ustedes. Por lo tanto, yo les pediría que utilizaran mi hora para avanzar en cuanto a las actividades que ustedes van a tener que entregar este viernes a más tardar a las 4 de la tarde. Así que eso es mi propuesta, ¿no? Que utilicen mi hora para culminar o avanzar en las actividades que les dejé. Por eso les estoy avisando. Tengo esa atención, siempre la tengo con mis alumnos para que lo sepa. Ya después, mañana jueves por la tarde, ya les estaría yo avisando si es que el viernes sí les doy o no clase. Les vuelvo a repetir, no tanto es porque no quiera, sino porque tengo la reunión con el comité de la carrera de Derecho. Sin embargo, voy a tratar de ver si puedo darles la clase a ustedes y terminando rápidamente me incorporo a la reunión del comité de la carrera. Por eso sí es importante y les estoy avisando. Por lo menos el jueves sí no estoy con ustedes. Pero, como digo ya anteriormente, les pido utilizar mi hora, ¿verdad? Para poder avanzar en las actividades, para que después no digan, ay, no las entregamos porque no tuvimos tiempo y que aquí, que allá. La hora mía de mañana, utilícenla para avanzar por equipo en las actividades. ¿Sí? ¿Me escucharon, chicos? ¿Jóvenes? Sí, Sí, profesora. profesora. Bueno, gracias. Entonces, ahora bien, sí, Fernando de la Mora iba a participar, por favor, sí, adelante, Fernando. Ujú, García Galindo. Ajá, Fernando de la Mora. Sí, dime. Sí, sí.
Ay, me encanta. Ustedes, a ver, bueno, de los chicos, de las personas que están presentes ahorita, que escucharon al compañero, Luis Ángel Galindo, dime, Luis Ángel Galindo. Ah, sí, es ¿Qué que pasa, Luis Ángel? internet se había ido, entonces me sacó, pero me acabo de volver a meter Ok. en mis puntos Bueno, ya, oportunos con los ya del estaba usted internet. en mi lista negra. Yo estoy aquí en el cuaderno y al mismo tiempo que estoy hablando, también estoy anotando. Eric, por favor, Eric, Sí. dígame, Eric. Sí, dígame, Eric. Buenos días, maestra. Buenos días. Tengo una duda referente a Sí, lo que nos dejó de los mapas. En sí. el punto 3 que nos está pidiendo, era lo que Ujú. estaba comentando con mis compañeros del equipo. Sí, dígame. Sí, Dice, perdón, el punto 2 dice elaborar mapas mentales para explicar cada una de las clasificaciones. sí, Yo me estoy basando sí. en el librito 4, el de bienes y derechos reales que viene en rojo. Ajá. Pero tengo una duda, ¿hago un mapa mental gigante de todos los bienes o hago un mapa individual para los bienes corpóreos y Bueno, ahí yo les corpóreos, doy muebles e libertad, inmuebles? Eric. Ahí les doy libertad. Mire, a mí me queda claro, Eric, y qué bueno que me pregunte esta parte, porque mire, desde el punto de vista, todos los mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera, los pedagogos le llaman a eso organizadores de contenido. Y yo ahí yo no puedo en un momento dado decirle, no, 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 yo es que yo lo quiero a fuerzas que me hagas un mapa mental de cada clasificación. Algunas personas les resulta más práctico, Eric, porque cada uno de nosotros, de manera intelectual, por llamarlo de alguna forma, organizamos nuestra información mentalmente de diferente manera, Eric. ¿Sí? Yo puedo Ok. decir, puede ser que para mí, Irene Vázquez, yo necesite un mapa para explicar con lujo de detalles cada clasificación, corpóreo, incorpóreo, es esto, y ejemplos, y meto imágenes, y le meto colores, porque ese es lo importante de estos organizadores de contenidos, Eric, el que uno, además de meter información, Ramírez Aguirre, además de meter información, precisamente aquí de lo que se trata no es de métele toda la información, sino simplemente las ideas principales y que te den a ti cuando tú estés repasando con tu mapa mental o conceptual, estés repasando inmediatamente con una idea principal, ya te desarrollas todo lo demás. Gracias, Ramírez Aguirre. Entonces, es importante aquí que yo le dé libertad a los alumnos para que cada quien esquematice de acuerdo como entiende el tema, porque precisamente pido a mis alumnos a realicen estos mapas conceptuales mentales, etcétera, 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 para que yo pueda darme cuenta cómo grafica, cómo ordenan las ideas de lo general a lo particular, meterle una imagen que tenga relación con la información que tienes en el cuadro. Ese es lo creativo, por eso hoy precisamente todos los recursos digitales que nos da la computadora a nosotros, pues de alguna manera es favorable, porque cuando ustedes van realizando el mapa mental, conceptual, etcétera, el alumno está repasando, mentalmente está ordenando las ideas. Los mapas organizadores de contenido, a los únicos que les ayuda es al alumno, no a la maestra. Y a mí como producto de tu actividad intelectual, pues lógicamente lo reporto. Entonces, no sé si quedó claro, Eric, que usted tiene o todos tienen como integrantes de los equipos la libertad de utilizar o un mapa o varios, dependiendo de cómo tú organices tu información. ¿Ok, Eric? Sí, maestra, muchas gracias. De nada, jovencito. Fernando de la Mora, volvemos nuevamente rápido porque no quiero atrasarme con ustedes. ¿Necesita Fernando de la Mora en su equipo alguna persona que por ahí no tenga equipo? Póngase en contacto con Fernando de la Mora, ya sea en el chat, mándele algún mensajito para que se pueda integrar en el equipo de Fernando. Por favor, muchachos, se los pido de manera, muy especial. Voy a presentar mi pantalla para que continuemos rápidamente sobre la cuestión de de la clasificación
de los bienes. Bueno, como ustedes mismos ya lo comentaron anteriormente, pues estábamos viendo todo lo que es el patrimonio, todos los elementos del concepto de patrimonio, y bueno, pues yo creo que para todos seguramente debió de haber quedado claro que dentro de lo que hablamos del patrimonio, pues se habla de una manera muy puntual de toda aquella universalidad, ¿verdad? De diferentes tipos de bienes, ¿sí? Y que finalmente bienes, derechos y obligaciones que son valuables o valorables en dinero o pecuniariamente, de tal manera que hay un titular de esa universalidad de bienes y obligaciones, la parte activa y pasiva del patrimonio, que puede ser el titular una persona física, una persona jurídica, ¿cierto? Y bueno, aquí también es interesante poder decir, porque ayer cuando hablábamos de los bienes, decíamos que los bienes son todos aquellos objetos o cosas que nos satisfacen una necesidad, pero que además los autores recalcan que es importante que se pueda, la persona física o moral pueda apropiárselos, porque si no se los puede apropiar, ¿verdad? ¿Por qué? Por su naturaleza, porque pertenecen al Estado, etcétera, entonces no pueden formar parte del patrimonio privado. Entonces, la característica que recalcan los autores es no tanto que satisfagan una necesidad, sino que tú te los puedas apropiar. De acuerdo con esta diapositiva que ustedes tienen en pantalla, pues hay autores que clasifican de diferentes aspectos a los bienes. De acuerdo con Andrés Cusi Arredondo, él clasifica a estos bienes de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo con la relación que guardan entre sí los propios bienes. Entonces, empezamos, de acuerdo con su naturaleza, pueden ser corporales e incorporales. Vamos a ver todo aquello de los bienes corpóreos o corporales. Son todos aquellos que ocupan un lugar en el espacio y obviamente pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Esto es sí, que los puedo ver, los puedo tocar, ciertamente. Dentro de estos bienes corpóreos o incorpóreos los podemos subdividir en bienes muebles o muebles. Los muebles, pues ustedes lo saben por su materia de derecho civil, son todos aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, por ejemplo, un automóvil, por ejemplo, un equipo de cómputo, ¿verdad? Son bienes que tú puedes trasladar de un lugar a otro. Los bienes inmuebles, a contrario sentido de los anteriores, pues son aquellos que son inamovibles, no los puedes trasladar, como son un terreno, como es una casa, como es un edificio, ¿no? En este caso, los árboles también son bienes inmuebles y tanto los muebles como los inmuebles los puedes ver, los puedes tocar y de alguna manera los puedes encontrar dentro de los bienes corporales. Dentro de los bienes incorporales, que como ya se dijo, no los puedes ver, no los puedes tocar, son todos aquellos que de alguna manera, ¿verdad? Existen. Y existen porque son, por ejemplo, todos los derechos. Por ejemplo, si tú tienes tu derecho de ser propietario de un terreno, pues ese derecho no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero se encuentra plasmado en donde, en un documento público que es una escritura, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, de un bien mueble, por ejemplo, pues estamos mencionando que también tienes derecho sobre tu automóvil. El automóvil es un bien corpóreo, pero el derecho que tienes como propietario del automóvil, pues ese es obviamente un bien incorpóreo. Y ese bien incorpóreo, ¿dónde se encuentra plasmado en respecto del automóvil? Pues se encuentra plasmado en la factura, ¿verdad? Por eso cuando tú vendes tu automóvil, tienes que poner o tener una carta de cesión de los derechos del automóvil a partir de la fecha tal para que el nuevo propietario se haga responsable, ¿verdad? A partir de esa fecha hacia adelante y tú te desligues de todo tipo de responsabilidad, ¿cierto? Entonces los derechos pues son un ejemplo de bienes incorpóreos. ¿Por qué? Porque no los puedes ver, no los puedes tocar. Otro ejemplo de bienes incorpóreos pues está tu derecho que tú tienes sobre la propiedad intelectual. Por ejemplo, derechos de autor, si tú escribes una obra, ¿verdad? Literaria o musical, pues ese derecho lo tienes que ir a registrar a lo que es precisamente INTAUTOR, Instituto Nacional de Derechos de Autor, que te va a dar a ti precisamente el privilegio de que tú únicamente puedes verte beneficiado económicamente por la explotación de esa obra literaria o de esa obra musical, en un ejemplo que estoy poniendo. De tal manera que el derecho
los derechos, por ejemplo, de propiedad de derechos de autor o de propiedad industrial, si tú inventas algún aparato que favorezca una rama específica de las diferentes ramos industriales, automotriz, ¿verdad? Farmacéutica, etcétera, pues esa es obviamente una patente, y esa patente sobre ese invento lo tienes que ir a dar de alta para que lo puedas explotar tú únicamente. ¿Ante quién? Ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es un organismo descentralizado. Indautor es un órgano desconcentrado. Ahí estamos viendo cómo estamos mencionando precisamente que todos los derechos que derivan sobre un bien, ¿verdad?, son bienes incorpóreos. Entonces es interesante irnos dando cuenta cuando estamos mencionando bienes corporales y bienes incorporales, ¿verdad? Los bienes incorporales no son tangibles, no los puedes ver, no los puedes tocar. Sin embargo, existen y se encuentran plasmados, obviamente, en documentos. Por otro lado, ¿verdad? Aquí estamos poniendo los ejemplos de bienes de derechos de autor y de propiedad intelectual. Estos derechos, pues, son bienes que incorporales, ¿ok? Yo creo que ahí no tienen mayor duda, corporales e incorporales, y dentro de los corporales, bienes muebles o bienes inmuebles. Ahora, una segunda clasificación de los bienes son fungibles y no fungibles. De acuerdo con, ahí están ingresados todos los precios que ustedes, las ligas que yo ya les mandé a ustedes, para que a partir de ahí ustedes hagan esos mapas u organizadores de contenidos. Entonces decimos que los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros del mismo género, de la misma calidad o con la misma cantidad, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, un libro, pues es un bien fungible, porque lo puedes sustituir por otro del mismo género, misma calidad y de la misma cantidad. Por ejemplo, si yo quiero comprar la agenda administrativa de la Administración Pública Federal de la editorial Sixta, por ejemplo, porque perdí la mía, pues puedo sustituirla por una del mismo género, calidad y cantidad, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo tuviera una agenda comentada por el maestro Serra Rojas del año, se me ocurre 2000, y la mía se me perdió, se destruyó por X razón, pues es un bien no fungible, porque ya es un bien no fungible, porque ya no lo puedo sustituir por otro del mismo género, calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque ya están agotados, porque ya no hay a la venta en el mercado. Entonces, los bienes no fungibles no se pueden sustituir por otros, ¿verdad? Por sus mismas características muy sui generis. Por ejemplo, aquí en la imagen que ustedes tienen en la pantalla, pues vemos precisamente una obra artística de pintura, ¿verdad?, muy conocida, que es una obra de ese determinado pintor. Entonces, bueno, pues ese pintor ya no existe, ya no vive, y ya no podríamos, si se destruyera esa obra, ser sustituido por otra con las mismas características, ¿verdad? Porque el pintor pues ya no vive y automáticamente ya no pudiera crear otra obra. Y a lo mejor pues sí la puede crear, ¿verdad? Y no tan idéntica, porque tiene características muy particulares. Entonces, ahí estamos viendo los bienes fungibles o no fungibles. Por otro lado, también encontramos una tercera clasificación, que son bienes consumibles o no consumibles. De acuerdo con esto, bienes consumibles son todos aquellos que por su uso inmediatamente se agotan. Normalmente tenemos a los alimentos, ¿verdad? Tú te comes, por ejemplo, una manzana, pues es consumible porque con su uso se extingue, ¿verdad? En cambio, los no consumibles tienen un uso obviamente perdurable, ¿verdad?, a través del tiempo, como son los inmuebles, ¿verdad?, como podría ser también, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo algunas imágenes de bienes consumibles, como son las frutas, como es el combustible, como son todos los productos que se utilizan de limpieza para la casa, como son los alimentos. Y como ejemplos de bienes no consumibles, pues tenemos, ya dije, la casa, un reloj, una cámara para tomar fotografías, una cajita de madera, los muebles de tu casa, las plumas, tu ropa, ¿verdad? Entonces, estos son bienes obviamente no consumibles, porque tú los puedes usar varias veces, ¿verdad? Y con su uso, pues obviamente no se extingue. Por otro lado, también la clasificación nos habla de bienes divisibles e indivisibles. Hay bienes que los puedes dividir,
porque si los llegaras obviamente a reducir en partes, no pierden ni su forma, ni su esencia o su valor. Esto como sería, por ejemplo, un terreno o un rollo de tela, ¿verdad? Que tú los puedes dividir y siguen teniendo cada una de las partes en que las dividan, siguen teniendo sus propias esencias, su propia forma, su propio valor. No lo pierden, ¿verdad? Automáticamente. A contrario sentido, los bienes indivisibles son aquellos que si tú los llegaras a seccionar, automáticamente su función se perdería. Un automóvil, pues obviamente tiene llantas, tiene volante, tiene asientos, tiene varias partes y no las puedes separar porque al separarlas o dividirlas, pues pierde obviamente su valor o su utilidad, ¿no? En el caso de un animalito, pues también lo mismo, ¿verdad? Automáticamente no lo puedes dividir a un perrito, aquí hay una imagen de perritos, bueno, pues no los puedes dividir porque automáticamente perderían su forma, su esencia o su valor. Esto sería la clasificación de bienes divisibles o indivisibles. Otra clasificación, bueno, aquí tenemos otra imagen de bienes divisibles e indivisibles, por ejemplo, las monedas sería un ejemplo, también una moneda no la puedes partir porque perdería automáticamente su valor, ¿ok? Por otro lado, hablamos también de la clasificación de los bienes presentes y futuros. Los presentes son todos aquellos que tienen una existencia actual. Ahorita, por ejemplo, si tú vas a una agencia automotriz y quieres comprar un auto, y ahí está exhibido, ahí está el auto. Tú puedes hacer, obviamente, e inmediatamente comprar el auto porque existe, está en el presente. Sin embargo, hay bienes que son a futuro, por ejemplo, una cosecha, ¿no? Tú puedes, si eres una persona que te gusta el café y puedes ir y tienes empresa para vender el café, pues de alguna manera vas con los agrícolas cafeteros para que ellos te vendan su cosecha, pero ahorita en el presente no existe. Entonces tendrías que hacer un contrato de promesa de venta, porque si en este presente no existe, a futuro ese proveedor o agrícola, ¿verdad? Se compromete una vez que la cosecha exista, de una vez que el café, ¿verdad? Se recolecte y ya se dé, automáticamente te lo puede vender. Entonces una cosecha sería un fruto automáticamente que no existe en el presente, pero que a futuro, ¿verdad? Obviamente ya se da y por lo tanto se concreta del contrato de promesa de venta a un contrato ya de venta. Entonces decimos que los presentes los puedes encontrar en ese momento físicamente, ¿no? También la herencia sería un ejemplo de un bien a futuro, porque esos bienes a ti actualmente no te pertenecen, le pertenecen todavía al dueño, ¿verdad? Pero cuando él fallezca, automáticamente ese derecho sobre ese bien ya va a ser un bien presente dentro de tu patrimonio, porque ya puedes disponer automáticamente de ellos, ciertamente. Entonces, ahí tenemos ejemplos de bienes, ¿verdad? Que son, en ese caso, presentes y futuros, ¿ok? Luego vamos con los bienes identificables y no identificables. Pues hay bienes que por sus propias características muy subgéneres, muy particulares, los identificas plenamente. Y otros que los puedes obviamente confundir con todos los demás bienes. ¿Por qué? Porque no tienen características específicas. Si, por ejemplo, tu casa sería un bien muy identificable. ¿Por qué? Porque tu casa está pintada de determinado color, tiene determinadas ventanas, ¿verdad? Tiene determinada arquitectura, etcétera. Entonces es un bien que para ti es muy identificable, ¿cierto? Y un bien no identificable es aquel que se confunde con otros de su propio género, ¿verdad? Como es los alimentos. Los alimentos, si tú un plátano, pues la mayoría puedes confundir, no puedes saber qué características tiene un plátano en particular, porque los puedes confundir con otros de su misma especie. Entonces ahí los autores hablan de bienes identificables y no identificables. Bueno, los bienes muebles o inmuebles ya los vimos dentro de los bienes corpóreos y bueno, aquí nada más lo único que tendríamos que decir automáticamente que los bienes muebles pues puede ser precisamente un automóvil, un teléfono celular, tu ropa, un equipo digamos los electrodomésticos son bienes muebles y los inmuebles pues ya hemos mencionado que son aquellos que no puedes trasladar de un lugar a otro, como es un terreno, como es una casa, como es un árbol, porque está adherido al terreno. Ahí estamos viendo ejemplos de bienes que
inmuebles. Por otro lado, los bienes también se clasifican en principales y accesorios. Los principales son aquellos que tienen una existencia propia, que no requieren de un accesorio para poder tener o dar una utilidad a la persona. Por ejemplo, una lab, pues es un bien principal, porque en la lab tienes totalmente todas las herramientas con las cuales puedes operar y te da un servicio esa lab, ¿no? Pero en cambio, el mouse pues es un accesorio. ¿Por qué? Porque requiere de otro bien principal para que pueda tener funcionalidad, ¿verdad? Porque el mouse por sí solo, pues no es un bien que pueda tener, obviamente, una utilidad propia, sino que requiere de otro bien principal. Otro ejemplo sería las plumas, ¿verdad? Ahí ponen la pluma porque la pluma en sí, ¿verdad? Es un bien principal porque consigo misma puede dar una utilidad. En cambio, el accesorio que es el automóvil, pues el automóvil obviamente no puedes tú de alguna manera decir cada parte de este automóvil por sí solo no podría darte un servicio. Sin embargo, ya integrado todo ello, pues entonces son diferentes accesorios que se tienen que integrar para poder dar una utilidad. Entonces ahí estamos viendo los bienes principales y accesorios. Los bienes también se subdividen en simples y Adelante, por favor, ¿quién? Fernando, adelante. Ujú. Ah, sí, claro. De los derechos podríamos decir efectivamente, una hipoteca sería un derecho accesorio de que de tu titularidad como propietario del bien, ¿sí? En cuanto a bienes incorpóreos, podríamos decir que este es accesorio. La hipoteca sería un bien accesorio. ¿Por qué? Porque está sujeto a la titularidad, obviamente, de la propiedad a quien le pertenece y es una obligación porque la hipoteca, pues tú hipotecas tu bien para poder tener dinero y poder de alguna manera, incluso hasta darle o construir tu inmueble, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la hipoteca es un derecho accesorio del derecho principal que es la propiedad sobre el inmueble. Exactamente, Fernando. Muy bien. De nada, Fernando. Abigail, por favor, Abigail. Adelante, Abigail. Ay, no, maestra, era de hace rato. De hace rato es que como yo tengo la pantalla de presentación y ahorita regresé a la pantalla donde los veo a ustedes, veo tu manita, por eso pensé automáticamente que estabas levantando la mano. Ok, vámonos entonces, bienes simples y compuestos. En los bienes simples es aquel que tiene una estructura uniforme y no admite divisiones, ¿verdad? En partes que adquieran una individualidad. Bueno, aquí volvemos a hablar precisamente de una obra de arte, de una obra arquitectónica, que no la puedes dividir porque entonces perdería su esencia. Y un bien compuesto, pues hemos hablado también de un automóvil, ¿verdad? Que ahí pues cada uno de los accesorios forman parte obviamente de un todo y ese todo requiere de todas esas partes para que sea funcional. Entonces, ahí ya vemos los bienes simples y los bienes compuestos. Ustedes pueden darse cuenta que esta clasificación de bienes del dominio privado, pues automáticamente algunas son muy reiterativas o muy repetitivas, sin embargo, los autores hacen uso de este tipo de clasificación. Por otro lado, vamos a hablar también de los bienes de dueño cierto y conocido. ¿Cuáles son bienes de dueño cierto y conocido? Pues todos aquellos cuando ya se ubica quién es el propietario y se tiene plenamente identificado a su propietario, ¿no? A diferencia, por ejemplo, y no solamente de bienes inmuebles, sino también de bienes muebles. Por ejemplo, el derecho que tú tienes como legítimo propietario de un automóvil, de una casa, de un animal, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O de un trofeo, cuando está realmente identificado, ¿sí? Quién es el propietario de ese bien, sea mueble o inmueble. Ahora, a diferencia de los bienes que están plenamente, su dueño está plenamente identificado, vamos a encontrar bienes mostrencos. Son aquellos muebles que nunca han tenido dueño, o bien, habiéndolo tenido, se ignora quién es su dueño actualmente.
Entonces, por ejemplo, vemos a un automóvil que es abandonado por mucho tiempo ahí en la calle. Aquí en México eso no pasa, automáticamente ahí está el bien. Algún día existió un dueño y de pronto ustedes ven en su calle o en su colonia que fueron a plantar ese automóvil y va pasando el tiempo y automáticamente no se ignora quién es el propietario de ese bien, ¿no? Entonces encontramos que los bienes mostrencos son aquellos bienes muebles que tenían algún dueño en alguna ocasión, pero que se ignora quién lo es actualmente. Y los bienes vacantes son aquellos inmuebles cuyo dueño también se ignora. Una casa que pues el único que se identificaba como dueño falleció, después nadie se presentó y la casa se va deteriorando con el tiempo. Entonces, esos son bienes que se consideran bienes vacantes, chicos. Entonces, ahí estamos viendo la clasificación de los diferentes tipos de bienes. Entonces, los bienes corpóreos, incorpóreos, los bienes fungibles, no fungibles, los que se pueden consumir, no se consumen, los que se pueden dividir, no se pueden dividir, los presentes, los futuros, los que puedes identificar plenamente, los que no puedes identificarlo plenamente porque se confunden con otros del propio género y especie, los bienes muebles e inmuebles, los principales, los accesorios, los simples y los compuestos, ¿no? Y entonces hablamos también de los mostrencos, de los vacantes y de los que tienen un dueño y están plenamente identificado. Ahí estamos terminando, jóvenes, el repaso de los diferentes tipos de ¿qué? De bienes. Sí, compañero Eric Roberto. Adelante, Eric. Eric Roberto, está... Sí, perdón, es que estaba caminando en la calle. Me quedó una duda, maestra. Sí, adelante. Usted mencionó que con un animalito no podría ser como el bien divisible, pero sí, bueno, yo recuerdo sí, un niño nos llegaron a platicar una historia de que iban con un rey, con un corderito, ajá, y que decía que se partiera a la mitad. En ese caso no sería, bueno, si el fin es consumirlo, ok. podría ser divisible porque, bueno, no pero una cabeza de rey. Sí, ahí sí, o sea, cuando estamos hablando de un animal vivo, Eric Roberto, ¿no? O sea, un animal, es como una persona viva, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, se me ocurre a aquellas personas hombres o mujeres que les encanta un mismo chico o una misma chica, ¿cómo vas a poder dividir? Ay, a mí me toca la cabeza, a mí me toca el cuerpo, a mí me toca las partes, ¿no? Porque no la puedes dividir, porque ese todo, para que pueda subsistir, se requiere de todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, si un animalito, Eric, tú ya lo matas, pues automáticamente que son una gallina, un cerdo, una res, etcétera, pues automática, en vivo, pues no la vas a poder, ¿cómo se llama? Digamos, partir, ¿verdad? Porque entonces le quitas la vida al animal. Pero si ya lo vamos a utilizar como alimento, pues automáticamente ya el animal está muerto y pues ya entonces ahí ya es permisible que pueda ser divisible. Eso es claro, obviamente, tal vez ahí mi omisión, y bueno, en la imagen que yo presento de mi diapositiva, pongo a un perrito vivo, no pongo a un perrito que ya está muerto, ¿verdad? Y que pues espero en Dios que a los perros pues no se les venda como carne, porque ya ven que aquí en México todo es posible, que digan, que luego dice, ya no es barbacoa, es carne de perro, ¿no? Entonces, no lo sé. Pero bueno, en esa parte hago la principal distinción, Eric. ¿Sí queda claro, Eric? Sí, maestra, muchas gracias. ¿No? De que, bueno, entonces si ya vimos toda esta clasificación de los tipos de bienes, ya vimos lo que es el patrimonio, ya vimos las características del patrimonio, ya mencionamos precisamente todo esto, pues nos queda ahora entrar al concepto de patrimonio del Estado. Entonces yo voy a pedir, por favor, jóvenes, que ustedes me den sus definiciones de patrimonio del Estado y empiezo con Luisa Fernanda, luego Valeria y luego Areli. Por favor, Luisa Fernanda. Sí, maestra. Patrimonio del Estado. Es la universalidad de bienes, derechos y recursos financieros con que cuenta el Estado para contribuir sus atribuciones. Perdón, leí mal. Perdón, maestra. A ver, repítelo. El patrimonio estatal es el conjunto de derechos de contenido económico que pertenecen al Estado, y eso es para Fernando Garrido. El Fernando Garrido así lo define. Ok, gracias Luisa Fernanda, le agradezco su participación. A ver, seguía Valeria y luego Areli. Valeria, por favor, Valeria. Hola, profesora, buenos días. Buen día, niña. Bueno,
Yo encontré que los bienes pertenecientes al Estado se pueden incrementar a través de procedimientos de derecho privado, como son los contratos civiles, de Ujú, compraventa y de donación, ujú, ujú, por medio de un procedimiento de derecho público, ujú, dentro de los cuales pueden figurar la expropiación, la extinción, ujú, el dominio o el ujú. decomiso. Para el Sí, Estado mexicano sí. existe la Ley General de Bienes Nacionales, Ujú, la cual expresa cuáles son los bienes que pertenecen al mismo, la forma en la que se pueden obtener, ujú, y de acuerdo al artículo tercero de esta ley, sí. explica que son bienes nacionales los señalados por el artículo 27, Ujú, los bienes de uso común a los que se refiere el artículo 7 de esta misma ley, los sí. bienes muebles e inmuebles de la Federación, los muebles e inmuebles propiedades de las entidades federativas, los Ujú, bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad ujú, jurídica y patrimonios propios, ujú. y los demás bienes considerados por otras leyes como nacionales. Exacto. Sí, Valeria, fíjate qué interesante ver cómo en esta definición que tú nos das o en el concepto, obviamente que nos lees al final, pues ya ahí hace dentro del propio concepto, está ya metiendo los diferentes tipos de bienes y aparte está diciendo cómo el Estado también puede allegarse o puede apropiarse de bienes que son del dominio privado, que son de los particulares y que de alguna manera automáticamente la ley le da al Estado el derecho de poderlos obviamente adquirir. Y hay muchas formas de adquirirlos. Una es de la manera forzosa, obligatoria, y otra porque sea sanciones, ¿verdad? Que se impongan al particular. ¿Por qué? Porque sean un delito o porque estás prestando un servicio público y ese bien, aunque te pertenece a ti, me lo vas a tener que prestar por cierto tiempo a mi estado, porque si tú tienes una huelga, bueno, pues vete a tu huelga con tus trabajadores, pero el servicio se tiene que seguir otorgando. Por lo tanto, el bien que te pertenece solamente por uso lo voy a utilizar yo estado para seguir prestando el servicio público. Ok, gracias compañera Valeria. Areli, por favor, su concepto, si es tan gentil. Gracias. Areli. Buenos días, profesora. Buenos días, Areli. Dime, concepto. Bueno, el concepto que yo encontré fue: el patrimonio del Estado es un conjunto de bienes y derechos, recursos e inversiones que, como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal, ha acumulado el Estado y posee a título de dueño o propietario, para destinarlos o afectarlos en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos a su cuidado, o a la realización de sus objetivos o finalidades de política social o económica, y es de Eduardo Bustamante. Interesante esta definición del autor Eduardo Bustamante, Areli, porque nos está diciendo que también forman parte de esa universalidad de bienes que tiene el Estado, todos aquellos recursos, y no solamente cuando hablamos de recursos, habla de los recursos financieros o económicos, que son provenientes unos de derecho público y otros de derecho privado. Derecho público, un impuesto. El Estado tiene por la Constitución el derecho o la facultad, una vez que se aprueban las leyes financieras, a poder hacer exigibles ciertos ingresos por parte de los particulares, pero también otros provienen de su prestación indirecta, ¿verdad? Perdón, directa de derecho privado. Esto significa, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que yo Estado tengo un bien que no lo destino ni a servicio público, ni tampoco es de uso común. Entonces es de dominio privado. Entonces ese bien yo lo puedo vender. Entonces obtengo un ingreso como Estado, pero está sujeto, ese ingreso que lo obtengo es obviamente mis recursos de derecho privado. Ahí ya más adelante estaré dando otros ejemplos para poder ver cómo se provienen ingresos económicos por parte de derecho público o por parte de derecho privado, ¿verdad? Pero aquí yo rescato, Areli, rescato de lo que tú leíste de esta definición, que el autor pues está hablando ya de recursos no solamente financieros, sino también recursos naturales, ¿verdad? Como es la plataforma continental, espacio aéreo, las aguas nacionales, las tierras y la flora y fauna que está en el suelo y subsuelo del territorio nacional, recursos naturales, que ahí pues automáticamente sí se los apropia y es el titular el Estado. Interesante esto, pero también nos habla de que el Estado obviamente es el propietario de estos bienes y que estos bienes o esta universalidad de bienes, recursos, derechos, etcétera, o cargas, porque también el Estado tiene cargas, ¿verdad? Obligaciones, etcétera,
pues automáticamente deben estar enfocadas a la prestación de servicios, ¿verdad? A satisfacer las necesidades de quién, de los mexicanos. Yo creo que esa es una cosa, una característica interesante, importante y básica, que el Estado no es para un bien particular, no es para una satisfacción particular del servidor público, sino para la satisfacción colectiva de las necesidades de los mexicanos. Gracias, Areli. Ahora me voy con Areli, Martín, por favor, si es tan amable, Martín. Sí, profesora. Bueno, yo encontré que para Jorge Olivera, el Sí. patrimonio del Estado es el conjunto de bienes, recursos e inversiones que destina o afecta en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos o a la realización de sus objetivos o finalidades de política o social o económica. Ok, efectivamente, y aquí es interesante también ver que el Estado, aparte de todos esos recursos, de todos esos bienes que hemos ya mencionado, habla de inversión, o sea, el Estado invierte en obra pública, invierte obviamente en obras públicas como son, no sé, se me ocurre de alguna manera construcción de vialidades, construcción incluso de presas hidráulicas para poder generar y traer agua a las diferentes áreas de la República Mexicana, incluso infraestructura de carácter eléctrica, obras públicas para prestar servicios aéreos como los nuevos aeropuertos, etcétera. Ahí estamos hablando de una inversión de que todos los recursos que el Estado obtiene automáticamente de quien, tanto de vía pública o privada, Olivera Mora, pues automáticamente las tiene que destinar a qué, a invertirlos precisamente en cuestiones no solamente de obra pública, sino también para prestar servicios, ¿no? Servicio de salud, servicio incluso educativo, que son la mayor parte precisamente de inversiones que el Estado tiene. Perfecto. Gracias, Martín. Ahora nos vamos con Carla. Carla, por favor, Carla. Sí, veamos. Adelante. Son los bienes y derechos, recursos e inversiones que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y posee un título de dueño o propietario para destinarlos o afectarlos en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos a sus ciudadanos o la realización de sus objetivos o finalidades de política social y económica. Los elementos del patrimonio son el activo y el pasivo. El activo es constituido por el conjunto de bienes y derechos, y el pasivo son comprendidos por las cargas y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria. Fíjense qué importante, gracias jovencita Carla, importante ¿por qué tuvimos que entrar primero a ver al patrimonio desde el punto de vista de derecho civil? Porque todas esas características que hoy los autores en derecho administrativo nos hablan del patrimonio del Estado son retomados precisamente del derecho civil. No me lo digan, ahí está una de las definiciones, pero rescato de la lectura que Carla nos hace de patrimonio del Estado, de este autor, que dice que el Estado tiene un título que lo acredita como legítimo, obviamente, propietario. Es interesante darnos cuenta en el transcurso de la revisión que hagamos de la Ley General de Bienes Nacionales, esta característica que nuestra compañera Carla acaba de decirnos del autor, ¿sí? El título. Entonces, también hay un registro de inmuebles, ¿verdad? De la Federación, ¿verdad? Entonces, es importante esto, jóvenes, ¿por qué? Porque así como yo particular, ¿verdad? Voy y protocolizo mi escritura y la inscribo, en el registro público de propiedad privada, bueno, también el Estado es una persona moral, es una persona jurídica, ya lo vimos en derecho civil, y como persona jurídica tiene que ostentar con un título, con un documento público que lo acredite, como legítimo propietario, ¿no? Entonces aquí es importante que también existe desde el punto de vista del gobierno federal, pero también de los gobiernos locales, porque así como el gobierno federal es propietario de ciertos bienes, recursos naturales, financieros, etcétera, pues también cada entidad federativa, recuerden que estamos en un pacto federal, pero que cada entidad federativa es totalmente
independiente. Entonces, así como hay un registro público de bienes inmuebles federales, pues cada entidad federativa también tiene un registro público de sus inmuebles que son propietarios cada entidad federativa, ¿sí? Entonces, esta lectura de la Ley General de Bienes Nacionales que hace un momento la compañera Arely nos dijo, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar los sustentos, los fundamentos, ahí vamos a ver que existe el registro público, pero nos tenemos que ir a otra ley también administrativa que diga, bueno, pues sí, nos hablas del registro público de inmuebles federales, ¿y quién lo tiene? ¿A cargo de quién está? Y entonces tendríamos que revisar la ley orgánica de la Administración Pública Federal dentro de las facultades de la Secretaría de Hacienda para poder ver que ahí está el fundamento. Dentro de las atribuciones que tiene Hacienda, tiene a su cargo el registro público de inmuebles federales, muchachos. ¿Sí? Por eso es complejo el derecho administrativo, porque yo quisiera que dentro de la Ley General de Bienes Nacionales me vinieran todas las disposiciones de las que estoy hablando, y no. Nada más me dice, hay un registro público de inmuebles federal, ok, pero ¿a quién pertenece? ¿A cargo de quién está? ¿Y dónde está su fundamento? Pues tengo que ir a la ley orgánica. Entonces creo que rescato de la definición que nos dijo hace un momento nuestra compañera, precisamente que debe haber un título que acredite, ya que tu estado eres el propietario, bueno, pues tienes que tener un título. Por eso en todos los documentos que están inscritos en este registro público de inmuebles federales, pues están las escrituras, están incluso, si el Estado te expropia a ti particular, el decreto por el cual te expropia, el decreto expropiatorio, ese se tiene que inscribir en el registro público de inmuebles federales, ¿sí? Si el gobierno federal es quien te afecta tu propiedad. Porque se tiene que inscribir el decreto expropiatorio para que después no haya, porque aquí en México no pasa de que hay muchos servidores públicos que dicen, pues es propio, ¿verdad? Pero pues no inscribo o no registro, ¿verdad? Este documento en esta área registro público de inmuebles federales, y bueno, pues ya después pasa el tiempo y bueno, yo me lo apropio servidor público, ¿no? Para evitar esas corrupciones. Ya ven que en México no pasa en el sentido de que los servidores públicos son honestos, ¿verdad? Etcétera, pues automáticamente la ley establece, no, cuando tú emitas un decreto expropiatorio, inmediatamente lo vas a tener que inscribir en el registro público de inmuebles federales. ¿Para qué? Para evitar este mal manejo corrupto de este inmueble. Ojo, chicos, importante esto. Ahora sí, me voy con Carmen Fabiola. Carmen Fabiola, por favor, Carmen Fabiola. Sí, proveedora, buenos días. Buen día, niña. Yo le iba a decir, los artículos que daban el fundamento para el patrimonio del Estado. Sí. Está basado en las disposiciones de los artículos 27 y Sí. del 42 al 48 de la Constitución Política. Ajá. El artículo 27 es el que está integrado por muchas leyes derivadas de sus diferentes fracciones. Bueno, ahí podemos encontrar qué bienes pertenecen específicamente al Estado. Al Estado. Sí, automáticamente, Carla, eso lo vamos a ir desglosando más adelante. Me parece muy buena su participación en el sentido de que ya estamos mencionando los sustentos legales donde vamos a ir viendo la diferente clasificación, así como nosotros vimos hace un momento una clasificación doctrinal sobre los bienes de dominio de privados, de derecho privado, pues vamos a ver hoy los bienes del Estado y su clasificación. Y para saber esa clasificación de los bienes, pues tenemos que echar mano, como buenos administrativistas, primero de los artículos constitucionales, porque de esos artículos constitucionales van a derivar leyes como la Ley General de Bienes Nacionales, que ahí ya de manera más particular, más específica, desglosa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tipos de bienes de dominio público, de dominio privado y dentro del dominio público, los que están destinados a un servicio público, los que están destinados a un uso común, o los bienes donde el Estado ejerce un dominio directo? Entonces ya vamos a ir desglosando más adelante todas estas clasificación de tipos de bienes, pero ya no de derecho privado, sino de derecho público, porque quien es el propietario de esos bienes es nada más ni nada menos que el Estado, ¿verdad? Entonces, gracias, compañerita Carmen Fabiola.
Ahora, Eric, por favor, Eric, hello. ¿Mande yo? Sí, pues un Eric Roberto, no sé, pero yo vi el nombre de Eric y anoté a Eric, ¿no? ¿Es usted el único Eric que existe en mi grupo de 2610, Eric Roberto? No tengo ni idea, maestra. Ya ha de haber sido de hace rato que le pregunté de cuando. Ok, Eric. Pero Entonces tengo mi me manita voy abajo. con Fernando de la Mora y luego Fernando Coroy. Fernando de la Mora, ¿sí va a participar? Ok, entonces Fernando Coroy. En el territorio nacional se incluye la superficie terrestre, el subsuelo, los mares y el espacio ubicado sobre estos. Según el artículo 42 constitucional, se trata de los siguientes bienes. El de las entidades federativas, el de las islas de Guadalupe y Revillagigedo, así es. el de las islas incluyendo los arrecifes y cayos de los mares adyacentes, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, así cayos es. y arrecifes, las aguas de los mares territoriales, la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional, y los recursos financieros o ingresos, que se trata de las entradas económicas que recibe una persona física o moral o el gobierno, reguladas en este último caso por la ley de ingresos como parte del paquete económico. Ok, gracias Fernando Coroy. Fíjese qué interesante es ver que ustedes pues ya están enunciando desde esta entrada al patrimonio del Estado, pues cuáles son, es una universalidad incluso mucho mayor, por llamarlo de alguna manera, respecto de los bienes que tiene obviamente un particular, sea persona física o persona moral. Entonces es interesante darnos cuenta que en el caso del Estado, pues no solamente habla, ¿verdad?, de los bienes muebles o inmuebles, sino los bienes inmuebles, pues tenemos los recursos naturales, plataforma continental, mar patrimonial, e incluso aquellos bienes que son incorpóreos, no puedo ver, no puedo tocar, que es el espacio aéreo, y cómo marca la misma Constitución que dentro de estos bienes incorpóreos como el espacio aéreo, pues es en las dimensiones que marquen los tratados que internacionales. Es interesante ver porque el espacio aéreo es el área que de alguna manera podemos permitir como Estado que puedan transitar algunas aeronaves de otros países, ¿verdad? Y si no hay un acuerdo con este país y ahí entra cierto aeronave, pues hay una violación a los tratados internacionales, es decir, al derecho internacional. Y incluso hace todavía mención de todos aquellos recursos que existen en el suelo, en el subsuelo, ¿verdad? Y es interesante porque, por ejemplo, pues muchas veces nosotros como abogados jamás a veces imaginamos que hay recursos en el subsuelo que pueden ser extraídos precisamente del cual es propietario el Estado, pero que el Estado también puede concesionar la exploración y explotación y extracción de esos recursos que se encuentran en el subsuelo. Y en la plataforma continental o en el mar patrimonial también puedes explotar flora y fauna que desgraciadamente con la contaminación de estas aguas nacionales, de las cuales forma parte el mar patrimonial, pues cada vez se va destruyendo, ¿verdad? Lo vamos destruyendo, como yo digo, bueno, con todo respeto, los seres humanos somos, desde el punto de vista biológico, somos animales racionales, ¿eh? Entonces, tal vez el único animal racional más depredador, ¿sí?, más destructivo de nuestra naturaleza y de nuestros recursos naturales es el hombre, ¿no? Y eso lo estamos viendo, ni modo que los animales, ¿verdad?, dentro de ese reino animal, pues ellos no destruyen por destruir, ¿verdad? Sin embargo, es interesante también retomar esta clasificación que hace un momento Fernando Coroy nos está diciendo, cuando está haciendo alusión de acuerdo a la lectura que él nos dio precisamente de todos estos recursos que se encuentran, no solamente en la superficie terrestre, sino subsuelo y aguas nacionales, ¿verdad? Cuando habla de arrecifes, cuando habla de callos, ¿verdad? Y yo siempre que hablo la palabra callo, pues no es el callo que tienes en el pie, sino
es un término geológico que utilizan los expertos científicos para poder caracterizar y para poder de alguna manera identificar ciertos recursos naturales. Por eso es muy importante que cuando entremos a la lectura de la Ley General de Bienes Nacionales y veamos estos tipos de recursos, pues una de las principales actividades que yo dejo al alumno es que se meta a internet para ver precisamente este tipo, cuándo es un arrecife, qué es un arrecife, qué es un callo, ¿verdad? Etcétera, para que veamos las imágenes, porque cuando leemos el artículo 27 constitucional y nos habla del arrecife, del callo, etcétera, todo el mundo decimos, ay, quién sabe qué será, pero lo dice el legislador, ¿no? Yo soy abogado, no soy geólogo, ni biólogo, ni nada por el estilo. Sí, no lo eres. Pero el día de mañana tú, abogado, vas a poder estar tal vez en alguna dependencia del gobierno federal que tenga que ver con los recursos naturales, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, no solamente, no porque yo te lo voy a preguntar el día del examen, a ver, dígame qué es un arrecife, a ver, dígame qué es un callo, etcétera, sino simplemente para que podamos tener un conocimiento visual, ¿sí? De lo que nos está hablando el legislador en nuestra Constitución. Ese es el objetivo. Ok, vamos con Anel. Anel tiene levantada la mano. Anel, por favor, Anel. 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 Anel Lucía. Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchas? Ay, niña, vive, existe, niña, no está, porque luego cuando yo pregunto y no me contestan inmediatamente, yo digo, ¿qué se me hace? Que andaba por allá haciendo otras cosas y dijo, ay, me estaban hablando, ya se regresó. A ver, Anel. No, bueno, yo tengo que el patrimonio del Estado se entiende como el conjunto de bienes que el titular es el Estado. Y de acuerdo con Gustavo Ingrosso, es el conjunto de cosas, individuos, incluidos los bienes demaniales, que son objeto y materia de posesión estática por parte del Estado, y que estos los encontramos en el artículo 3, 6 y 7 principalmente de la Ley General de Bienes Nacionales. Ok, gracias, Anel. Bueno, no tanto es que yo coarte, me da mucho gusto, estoy muy cierta que cuando tengo un grupo muy participativo es porque estamos escuchando la clase. Les recuerdo que la clase no nada más la hace la maestra, sino la hacemos todos. Por lo tanto, es muy importante la participación. Y me está dando gusto que veo a un grupo 2610 muy participativo. Entonces, voy a dejar, mañana no nos vamos a ver, hoy tengo que concluir la clase para no entrar tarde al otro grupo. Y por favor, les pediría nada más ir retomando esto de la clasificación de los bienes del Estado. Ya los han ido citando ustedes en los diferentes artículos que se han mencionado de la Constitución, de la misma Ley General de Bienes Nacionales. Me gustaría que la próxima clase estuviéramos viendo esta clasificación de los bienes del Estado. ¿Ok? Entonces, no se les olvide utilizar mi hora el día de mañana, por favor, para hacer y terminar o concluir la tarea que van a tener que entregar el viernes. Ya les estaré diciendo si el viernes estoy o no con ustedes, porque como la reunión es a las 10, tal vez sí me alcance tiempo a dar la primera hora y ya después me meto inmediatamente a la reunión. Entonces, les agradezco su atención y por favor los equipos no se les olvide, Fernando de la Mora está solicitando un integrante para su equipo. Así que pónganse de acuerdo en su chat, en su WhatsApp de grupo. Gracias, chicos. Hasta mañana. Saludos, Hasta profesora. mañana. Gracias.